Un cordial saludo, estimados compañeros de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales y todos los participantes del segundo simposio de negocios y desarrollo internacional. Es un placer estar en este espacio virtual con ustedes y a continuación les voy a hablar sobre las marcas colectivas como imaginarios organizacionales y socioestructurales en Venezuela. Caso de estudio, Dr. José Gregorio Hernández. Es un trabajo de investigación realizado con la intención de hacer un acercamiento a la praxis metodológica de los estudios organizacionales. El esquema de presentación de mi trabajo se sustenta en dos niveles, en dos grandes fases. En primer lugar, fue necesario la comprensión del estudio de caso como método de investigación y su posibilidad de aplicación para los estudios organizacionales. Y en segundo nivel, consistió en la adaptación del proyecto de investigación que me encuentro desarrollando sobre las marcas colectivas como imaginarios organizacionales y socioestructurales en Venezuela, caso de estudio Dr. José Gregorio Hernández, lo que a su vez se subdivide en 5 fases, en 5 secciones. La primera sección es el acercamiento al estudio de caso Dr. José Gregorio Hernández. La segunda sección, soporte epistémico. Tercera sección, andamiaje metodológico. Cuarta sección, marco filosófico y las reflexiones finales. Soy abogado, especialista en propiedad intelectual, egresada de la Universidad de los Andes. He desarrollado algunos proyectos y trabajos de investigación en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida. Actualmente me desempeño como investigadora en Ciencias Sociales, adscrita al Centro de Investigaciones en Propiedad Intelectual de la Universidad de los Andes. También soy la asistente académico editorial de la revista Propiedad Intelectual de la misma universidad y me encuentro cursando el doctorado en Ciencias Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la misma universidad. Muy bien, a continuación les hablaré sobre la comprensión del estudio de caso como método de investigación y su posibilidad de aplicación para los estudios organizacionales. Para mí fue necesario indagar en primer lugar todo lo relacionado con el estudio de caso como método de investigación, ya que de entrada pudiera parecer que el estudio de caso es un tema que intenta simplificar el proceso investigativo. Sin embargo, luego de leer y revisar varias fuentes, me di cuenta que no es así, que siempre y cuando el investigador aplique la rigurosidad científica necesaria, la investigación con el caso de estudio va a ser una investigación rigurosa. Ahora bien, para enlazarla con los estudios organizacionales fue necesario también, en mi caso, sustentar o saber que esa rigurosidad se fundamenta en las teorías, en la aplicación de un análisis, en la aplicación de un contenido analítico o una lógica analítica en relación con las teorías organizacionales para que esto pueda derivar en nuevos constructos teóricos. Entonces, en mi caso, la rigurosidad científica del caso de estudio se sustenta en las bases teóricas. También el estudio de caso es un método que nos permite abordar de forma intensiva una unidad de estudio y esta unidad puede estar referida a una persona, a una familia, a un grupo, una organización y una institución. En el caso de mi trabajo quise tomar como caso de estudio a una persona que es el Dr. José Gregorio Hernández. También hay unas variables importantes que toma en cuenta el estudio de caso, que es que permite estudiar fenómenos causales, es decir, cómo y por qué se desarrolla un hecho específico o un hecho concreto. Además de estudiar fenómenos causales, es útil para las ciencias prácticas. Asimismo, permite la aplicación de diversas áreas del conocimiento sobre un mismo estudio, sobre un mismo caso concreto. Es altamente utilizado por las ciencias sociales, se dice que está siendo aplicado en las ciencias sociales desde el año 1975 para describir contextos socioculturales y fenómenos no evidentes para el investigador.
siempre y cuando, eso sí, exista una rigurosidad científica necesaria y el investigador puede participar como miembro activo o puede estar involucrado dentro del caso de estudio o puede participar como simple observador. Entonces, bien, sabemos que puede ser altamente útil para las ciencias sociales y en ese caso es útil para los estudios organizacionales porque permite la aplicación de diversos enfoques. Bien, hay una autora de nombre Helen Simmons que ha estudiado rigurosamente el estudio de casos. Ella en su libro Teoría y Práctica, el estudio de casos, nos presenta un conjunto de definiciones que se han logrado precisar a lo largo del tiempo, desde 1975 hasta 1995, y finalmente ella aporta un concepto bastante completo que lo vamos a revisar a continuación. El estudio de caso es muy útil para las investigaciones holísticas y para las investigaciones complejas. Es aplicado para las investigaciones cualitativas. Se puede generalizar a partir de un caso particular y ahí es donde hago referencia de que un estudio de caso puede quedar en meras recopilaciones de datos si no se aplica la rigurosidad necesaria. Entonces es importante resaltar que es necesario la aplicación de una teoría o la lógica analítica de las teorías para poder desarrollar nuevas teorías. Hay un razonamiento heurístico por parte del investigador. También tenemos que puede aplicarse o puede tomarse en cuenta para explicar fenómenos no evidentes en donde el límite entre el fenómeno y los contextos sobre el cual se desarrolla ese fenómeno no están determinados, no están muy bien especificados. Ha sido utilizado para las investigaciones en el área de la medicina, de la psicología y en este caso para los estudios organizacionales. Ahora bien, Helen Simmons nos aporta un concepto donde nos dice que el estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un contexto real. Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y se guía por las pruebas. La finalidad primordial es generar una comprensión exhaustiva de un tema determinado. Por ejemplo, una tesis, puede ser una tesis doctoral, un programa, una política, una institución o un sistema, para generar conocimiento, que es lo que nos interesa, y informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción civil o de la comunidad. Es allí que, bueno, de este concepto resalto los aspectos que considero más importantes porque es una investigación exhaustiva, pues es lo que necesito determinar para su aplicación en una tesis doctoral, es desde múltiples perspectivas porque quiero trabajar el tema de marcas colectivas y el tema de mi caso de estudio desde diferentes áreas del conocimiento, permitiendo la multi, inter y transdisciplinaridad que nos dice los estudios organizacionales y también nos permite estudiar casos desde una complejidad y una unicidad para generar conocimiento. Ahora bien, tomé las ventajas o las características más importantes del estudio de caso para tratar de compararla con el estudio de caso determinado, que es el del doctor José Gregorio Hernández. Entonces, en primer lugar, el estudio de caso permite estudiar de manera exhaustiva contextos socioculturales determinados. En mi caso es necesario estudiar el fenómeno del doctor José Gregorio Hernández una vez se toma la decisión por parte del Vaticano de aprobar su beatificación. Entonces me interesa conocer la visión de la sociedad organizada en torno a José Gregorio Hernández antes y después del decreto de beatificación. Permite explicar el cómo y el por qué con diversos actores y desde distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque quiero saber por qué o cómo se produce en el imaginario social o en el imaginario colectivo el interés de una persona que puede ser en este caso, un personaje religioso que se ha constituido de generación en generación como un símbolo icónico.
Otra característica del estudio de caso es que es útil ya que comprende la dinámica y el proceso de cambio de un fenómeno. En ese caso, pues la investigación pues trata de entender cómo ha sido el antes y el después de la beatificación en torno al personaje José Gregorio Hernández. Es flexible en cuanto al tiempo que se realiza. Bueno, básicamente quiero estudiar un fenómeno actual, ya que el decreto de beatificación se publicó o va a publicarse en el mes de junio, y por eso en ese caso quiero trabajar en un contexto real. El investigador es un sujeto autorreflexivo, pues yo tengo conocimiento desde que inicié el doctorado, he venido desarrollando mi línea de investigación de las marcas colectivas y cómo estoy involucrada con el tema de la propiedad intelectual. Entonces allí tengo una participación de autorreflexión en relación de un fenómeno básicamente jurídico. Otra característica, se puede hacer una inferencia aplicable a otros contextos mediante el principio de replicabilidad, ya que en caso de ser posible una marca colectiva de un personaje religioso, pues puede ser un caso de estudio que organizacionalmente o socialmente pueda aplicarse en otros países o con otros personajes de las mismas características del doctor José Gregorio Hernández en el entorno o para la importancia que aplica para el sector venezolano, de la población venezolana. Se abordan temas actuales o contemporáneos. Bueno, ya lo he repetido, que en vista del decreto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Ahora bien, la segunda fase del proyecto de investigación ya es la adaptación del caso de estudio al proyecto titulado Las marcas colectivas como imaginarios organizacionales y socioestructurales en Venezuela, caso de estudio doctor José Gregorio Hernández. Entonces, bueno, ahí es que surge mi investigación de manera tal de tratar de involucrar un caso que está recurrente en la memoria del venezolano, sobre todo de la población católica, configurarlo como un símbolo o como una marca capaz de identificar a un grupo de personas considerado pues posiblemente como una marca colectiva. Entonces, ¿qué es una marca colectiva? Es un signo distintivo que sirve para identificar productos y servicios de los miembros de una asociación, y la asociación es la que es titular de la marca. Entonces, en torno a la marca colectiva hay un componente organizativo bastante interesante. Es decir, hay una asociación que representa a un grupo de productores o prestadores de servicios que forman parte de esa asociación, pero estos productores deben cumplir con las normas exigidas por esta asociación. Entonces hay una organización que está en el trasfondo de la marca colectiva, pero toma un concepto interesante de marca, que es el que nos da Humberto Eco. Y Humberto Eco nos dice de una marca colectiva, de una marca que es un signo artificial creado por el hombre para comunicar algo a otros hombres. Entonces yo tomo el concepto de Humberto Eco sobre que la marca es un signo artificial creada por los hombres para comunicar algo a otros hombres, y lo traigo al caso José Gregorio Hernández, porque a pesar de que José Gregorio Hernández es un símbolo religioso que ha transcurrido de generación en generación, desde luego de su muerte, ya es un personaje que forma parte de la cultura venezolana, y no solo de la cultura religiosa, sino que se ha comprobado que este personaje es utilizado por otras expresiones religiosas, tales como la santería. Pero entonces, como tal, se ha construido todo un escenario sobre lo que se configura en torno al personaje José Gregorio Hernández. Ha sido estudiado desde el punto de vista de la sociología y desde el punto de vista de la semiótica. Entonces, me acerco al estudio de caso porque considero que es una marca icónica,
que no es un ídolo, porque una marca de los ídolos tiene ciertas características de personaje terrenal. En cambio, José Gregorio Hernández es una marca colectiva icónica porque se refiere a un personaje que es venerado y su veneración ha ido de generación a otra. Entonces hay una cita bien interesante que tomé del diario BBC que nos dice que la imagen de José Gregorio Hernández puede encontrarse por todas partes en el país, en carteles, murales urbanos, afiches, también junto a las camas de los enfermos y las tumbas de los difuntos para quienes sus seres queridos reclaman protección. En muchos hogares venezolanos se adornan figurillas con la imagen del doctor, enfundado un traje de chaqueta con el bigote y el sombrero negro que todos en Venezuela reconocen al instante. Y es así, seas de la religión católica o seas de otra religión, se produce un sincretismo religioso en torno al personaje que ya se configura parte del imaginario instituido e instituyente de la memoria colectiva del venezolano. Ahora bien, me acerco al estudio de caso tomando en cuenta 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, la relevancia religiosa, puesto que revisé y hay un boletín publicado en la Santa Sede donde se aprueba el decreto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que ha pasado, lleva un proceso de aproximadamente 71 años para llegar a este paso de aprobación de la beatificación. Hay una relevancia social y económica porque se da en un contexto social y económico determinado, es parte de la idiosincrasia del venezolano. El doctor José Gregorio Hernández es considerado como un personaje icónico porque representa lo que desea el venezolano, es la imagen de un médico. Su personaje ha sido construido en torno a la bondad, a un personaje benevolente. Entonces, bueno, eso es lo que el venezolano aspira a llegar a ser, como lo que desea ser. Por lo tanto, hay tanta veneración sobre el personaje. Hay una relevancia económica, ¿por qué? Porque siempre la marca colectiva o una marca va a tener una función fundamentalmente económica, y en este caso, al poder concretarse una marca colectiva a favor del doctor José Gregorio Hernández, pues va a ser posible organizar a los pequeños y medianos empresarios que trabajan con la producción sean servicios o productos que están relacionados con cualquier actividad que tenga que ver con el personaje, sobre todo en la población de Isnotú, que es la localidad natal del personaje. Entonces allí tomo como referencia a lo que dice Oscar Barsaski, que habla de la necesidad de organizar y de apoyar a los pequeños y medianos empresarios mediante instituciones que no los intenten controlar. En ese sentido, este apoyo debería ser con apoyo financiero y también para la constitución de una marca. Muy bien. La relevancia organizacional, bueno, que ya les voy a comentar un poquito más adelante, y la relevancia cultural, porque es un personaje que forma parte del imaginario subyacente, colectivo, instituyente e instituido, como nos los dice Castoriadis, el padre de los imaginarios. Ahora bien, ¿cómo veo en mi soporte epistémico de mi trabajo de investigación sobre marcas colectivas como imaginarios organizacionales y socioestructurales el fenómeno? Bueno, a partir de mi concepción de que es un fenómeno social, y este fenómeno social es porque la marca colectiva es per se una marca con fines sociales, porque involucra la organización de medianos y pequeños empresarios. También hay otro componente social que se configura en la visión estructuralista de la sociedad. Y también un tema importante de abordar es el tema de los imaginarios sociales o del imaginario colectivo. Hay un fenómeno jurídico, obviamente, que toca el aspecto de la propiedad industrial, básicamente la propiedad industrial, que es el tema relacionado con los signos distintivos. La marca colectiva es un signo distintivo, como ya lo comenté, que representa la marca de una comunidad o de una organización. Hay un fenómeno organizacional
obvio para mí desde las marcas colectivas, y también hay un fenómeno organizacional que se presenta particularmente con el caso del doctor José Gregorio Hernández, porque se maneja bajo una estructura burocrática que es la estructura de la Iglesia Católica. Bien, con respecto a la dimensión jurídica, que es la primera o el primer soporte epistémico que tocó en la investigación, puedo afirmar que desde el contexto de la propiedad intelectual, pues hago una revisión de la Ley de Propiedad Industrial en Venezuela, hago una revisión del Convenio de París, hago una revisión de un conjunto de leyes importantes para poder determinar cualquier prohibición o denegación para el registro de la marca colectiva. En ese caso, la Ley de Propiedad Industrial venezolana no establece alguna negativa al respecto de poder registrar una marca colectiva de un personaje icónico, un personaje religioso, que constituye o que es parte de la memoria colectiva religiosa del país. No, la Ley de Propiedad Industrial no establece nada al respecto. El Convenio de París de igual forma no establece alguna prohibición o negativa, simplemente el Convenio de París te establece alguna prohibición para los símbolos estadales, tales como insignias de los países, banderas, escudos y este tipo de emblemas. Sin embargo, pues todas las leyes, las leyes que revisé, hay unas que al contrario que prohíben el registro de una marca aquella que tiene algún significado o alguna connotación religiosa. También la primera directiva 89-104 del Consejo de las Comunidades Europeas de fecha 21 de diciembre prohíbe el registro de marca de cualquier símbolo religioso, lo establece tácitamente. También conseguí una investigación bien interesante sobre una sentencia de la Corte Suprema de Chile de fecha de 8 de mayo de 2017 sobre la prohibición del registro de marca con símbolos religiosos. Allí es bastante clara la investigación que hace un abogado sobre la prohibición del registro de símbolos religiosos. Particularmente este caso está referido a un símbolo, a una virgen, y la negativa allí de otorgar la marca para este símbolo es que las marcas no pueden ser contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Sin embargo, el registro de marca que nosotros propongo en mi investigación, no está referida a ir en contra del orden público o de las buenas costumbres. Al contrario, es un signo de identidad representativo de la idiosincrasia venezolana. Revisé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la Constitución deja a aquellas religiones, o permite, a pesar de lo que establece sobre la libertad de culto, que muchos pudieran decir de que una marca colectiva podría restringir la libertad de culto, la Constitución le atribuye la potestad a cada religión de promulgar su fe de la forma que le parezca. En ese caso, pues la Iglesia Católica pudiera sustentarse en lo estipulado de la Constitución Nacional, de que dice que muy bien, cada religión puede promulgar su fe de la manera que lo considere, y puede solicitar muy bien la titularidad de la marca colectiva. Es decir, que la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, puede ser la titular de la marca colectiva. También sería muy viable que sea la Conferencia Episcopal Venezolana la asociación representante de esta marca colectiva, porque sería el interesado legítimo en oponerse o denegarse a cualquier registro de marca colectiva. También, para poder justificar la posibilidad del registro, tuve que revisar lo que establece el Código de Derecho Canónico. Allí también el código permite a la Iglesia Católica la posibilidad de adquirir bienes, y como la marca es un bien, entonces puede constituirse dentro de los bienes eclesiásticos. Ahora bien, la segunda dimensión de la investigación es una dimensión social.
Entonces tengo allí que estudié la función social, la visión estructuralista de la sociedad y los imaginarios colectivos. Entonces, como función social, pues es la primera o es la función más importante de una marca colectiva, ya que es la que le permite a la comunidad de productores o prestadores de servicios que poseen una marca colectiva identificarse con su producto. Hay una idiosincrasia, el productor o el prestador de servicio tiene una relación con su producto, pues el producto determina ciertas características particulares, a diferencia de una marca normal, pues la marca normal te dice quién es el productor específico. En cambio, una marca colectiva te da las características o las atribuciones de un producto. Es decir, este producto es de Isnotú, este producto es de determinada localidad o es hecho con ciertas características o ciertas particularidades o mano de obra. Ok, la visión estructuralista de la sociedad. Acá hice una revisión sobre lo que establece Levi Strauss sobre la organización de la sociedad que funciona de forma estructurada y funciona a través de sistemas, pero la visión estructuralista evalúa cada función de la sociedad de forma separada, no de forma o cómo funciona la sociedad en general como un todo, sino que la visión estructuralista de la sociedad se enfoca en cada nódulo o cada estructura de la sociedad, clasificándola en estructura, semiestructura y superestructura. Entonces, de esa forma, pues la dimensión social que se me presenta en el caso de la marca colectiva José Gregorio Hernández es de tipo estructuralista. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de organizaciones, tales como la Iglesia Católica, la comunidad de católicos venezolanos y todo el proceso que ha conllevado la beatificación del personaje, pues se ha regido bajo una estructura bastante sólida y de forma separada e independiente y no como un todo. No se ha visto de forma sistémica, sino se ha visto una funcionalidad independiente. Y como imaginarios colectivos, bueno, es una sección bien interesante que Cornelius Castoriadis nos dice que el imaginario colectivo parte de la creación de la mente de los individuos y nos habla sobre pensamientos imaginarios determinados y no determinantes. Entonces, en el caso de Gregorio Hernández, es un personaje que forma parte del imaginario determinado porque ha pasado culturalmente de generación en generación, y ahora será un imaginario no determinante porque forma parte de la institucionalización de la Iglesia Católica. Entonces ya tenemos a un imaginario que pasa de ser un personaje que viene en la memoria colectiva del venezolano como un personaje determinado, viene a ser ahora no determinante en vista de que su proceso de beatificación pues nos genera una institucionalización en relación con el personaje. Y bueno, en cuanto a la dimensión organizacional, pues también consideré que este fenómeno causado por José Gregorio Hernández pues se debe analizar a través de la teoría organizacional, básicamente desde la perspectiva estructuralista de Max Weber. ¿Por qué? Porque básicamente es un proceso burocrático y legítimo que se ha configurado en torno a este personaje. Hemos visto cómo funciona el poder de la Iglesia Católica, cómo ha sido para llegar hasta donde se encuentra el proceso de beatificación, y es un proceso burocrático que ha llevado 71 años aproximadamente. También vemos el ejercicio del poder por parte de la Iglesia Católica, haciendo uso del ejercicio legítimo por sus súbditos, porque pudiéramos decir que la comunidad de creyentes o de devotos pues siguen las normas y las reglas, y tales normas y tales reglas se han conformado también como parte legítima o han dado legitimidad a que estas reglas también hayan pasado de generación en generación. Conforme a este enunciado, bueno, queda en evidencia que el funcionamiento de la Iglesia Católica
se rige bajo el enfoque estructuralista, especialmente a partir de la burocracia y de la legitimidad. Otra percepción sobre legitimidad que se ha dado en torno a este personaje es el conjunto de cultos, de creencias y la adoración hacia este personaje que forma parte de la legitimidad, ¿sí? Paralelamente al proceso burocrático y el proceso legítimo que se viene dando por parte de la Iglesia Católica. Bien, mi relación de las características de la marca colectiva con el caso de estudio, entonces, bueno, aquí indico cuáles son todas las características de la marca colectiva y las vinculo con el tema de José Gregorio Hernández. Es un personaje que forma parte de la identidad colectiva, es un personaje distintivo, es un personaje que permite la unificación tanto de creencias como de adoración, es un personaje de interés social, ya que pudiera considerarse que el personaje de José Gregorio Hernández es un bien público, o es un bien de todos los venezolanos, y es un signo artificial porque, así como nos afirma Humberto Eco, es un signo artificial creado por el hombre para comunicar algo a otros hombres. Y bueno, es así como veo que el personaje circunda en todas estas características que son propias de la marca colectiva. Bien, en cuanto al andamiaje metodológico, bueno, es una investigación de tipo holístico. He tratado de crear un equilibrio entre lo que se observa como estudio de caso, como fenómeno concreto, donde está la reflexión teórica con alto contenido empírico de lo que me representa el caso de estudio del doctor José Gregorio Hernández, y también tengo, aparte del estudio de caso como fenómeno concreto, que es de las ciencias prácticas, también tengo un nivel teórico. Por lo tanto, para mí las teorías son mis herramientas necesarias para la investigación. Acá en el nivel teórico tengo el tema de las marcas colectivas, el tema del estructuralismo, tengo a los imaginarios colectivos y a las teorías organizacionales, para tratar de crear un perfecto equilibrio, un equilibrio justo entre estos dos niveles, el nivel empírico y el nivel teórico. Bien, esta figura que les presento acá demuestra el marco filosófico de mi investigación. Todo se sustenta en la investigación holística de no concebir las partes separadas, sino concebir las partes como un todo. Quiero abarcar un tema que es bastante concreto desde múltiples dimensiones. Tengo tres dimensiones concretas, que es la dimensión social, la dimensión organizacional y la dimensión jurídica. Todas ellas funcionan o muy bien pueden justificarse alrededor del tema de las marcas colectivas, que a su vez también puede darse para un caso concreto de estudio que es el doctor José Gregorio Hernández. Es así como veo que todo esto se sustenta en una holopraxis filosófica, pues he desarrollado una serie de preguntas de investigación desde el campo filosófico para tratar de comprender las causas ulteriores o las causas últimas sobre un fenómeno para mí muy interesante de estudiar, que son las marcas colectivas. Es así como veo que todo se configura en un ambiente holístico. Ok, en cuanto a las reflexiones finales, las grandes conclusiones que puedo sacar de esta investigación es que, en primer lugar, se pudo realizar la interrelación desde tres perspectivas de un fenómeno concreto, tal y como afirman Montaño e Ibarra, traspasando las parcelas institucionalizadas del conocimiento, estableciendo relaciones diplomáticas entre las disciplinas. Entonces, pude estudiar un fenómeno desde tres disciplinas. Sin embargo, esta interrelación pudiera causar incomodidad a aquellos dogmáticos y acérrimos defensores, en el caso de la propiedad intelectual, que establecen de que sobre una marca no podría configurarse
la posibilidad de una marca de un personaje religioso, así como también puede causar malestar a las instituciones religiosas, pues es atípico un fenómeno donde se proponga la posibilidad de una marca colectiva sobre un personaje que forma parte de la identidad de un país o de la idiosincrasia de la comunidad católica de un país. También puede causar malestar a esta comunidad, a la comunidad católica específicamente. En segundo lugar, en cuanto a las formas organizacionales y sociales, fue posible determinar la visión estructuralista tanto del funcionamiento de la sociedad como de las organizaciones constituidas alrededor del personaje. Si bien es cierto que el tercer milenio se está adentrando a una visión posmodernista de la sociedad, pues instituciones como la religión y instituciones como las ciencias jurídicas pues aún se configuran dentro del paradigma de la modernidad, observándose que a pesar de que Max Weber hace tanto tiempo fue que concibió el proceso de burocracia y el de legitimidad, nos damos cuenta que aún están perfectamente vigentes. En tercer lugar, la posibilidad de conformar una marca colectiva, doctor José Gregorio Hernández, permitiría abrir las puertas hacia nuevos escenarios, es decir, sería posiblemente un mecanismo novedoso, flexible, que tienen tanto las ciencias jurídicas, específicamente la propiedad intelectual, y la Iglesia Católica para poder traspasar y evitar el debilitamiento de estas áreas tan dogmáticas. Y finalmente, como afirman Pérez y Guzmán, que la importancia de aplicar el planteamiento complejo o holístico a los estudios organizacionales conlleva la necesidad de trascender la concepción estructuralista de las organizaciones hacia la contemplación de un todo social. Es así como el holismo nos permite ver las cosas desde la cosmovisión, haciendo uso del método propuesto por la doctora Jacqueline Hurtado de Barrera. Bien, acá les dejo las referencias bibliográficas que utilicé para mi investigación y finalmente agradezco su atención. Les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta, aporte o sugerencia, serán bienvenidas. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos.